Bienvenidos al curso de enfermedades raras o huérfanas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, organizado por el Comité Multidisciplinario de Enfermedades Raras o Huérfanas del Hospital Nacional 2 de Mayo, con apoyo de la Oficina a la Capacitación, Docencia e Investigación del mismo hospital. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al quinto curso, al quinto tema del curso de enfermedades raras o huérfanas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. El día de hoy estamos con la doctora Nancy Loaiza Urcia, quien va a exponer acerca del avance y experiencias en el tratamiento de la hemofilia. Ella actualmente es jefa del servicio de hematología del Hospital Nacional 2 de Mayo y también es coordinadora del Centro de Referencia de Hemofilia, MINSA, aparte de ser coordinadora también del Comité Multidisciplinario de Enfermedades Raras o Huérfanas del mismo hospital. Entonces vamos a tener el agrado y tenemos en realidad el honor de poder tenerla acá a la doctora, ¿no? Que nos va a compartir toda su experiencia en lo que ha sido el tratamiento y diagnóstico de hemofilia en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Le cedo la palabra, doctora. Gracias, doctor Alex. Eh, bueno, Primero saludar a todos nuestros colegas y profesionales de la salud que están llevando y participando en este curso, que para nosotros es nuestra primera experiencia realmente como comité de enfermedades raras o huérfanas, y nuestro interés principalmente es pues hacer eh, el conocimiento principalmente para que en los diferentes niveles de atención de los servicios de salud a nivel nacional puedan conocer estas patologías que por su baja prevalencia, por tanto, no son muy conocidas, y por tanto el diagnóstico temprano no se da, y esto es fundamental para lo que es calidad de vida de los pacientes. Entonces, el interés del curso es que se conozca mucho más y mejor de las diferentes patologías, que realmente son muchas, pero que nosotros hemos tomado diríamos, de cada especialidad un tema, y que puedan ayudarnos al diagnóstico precoz. Y como van a ver, en hemofilia es fundamental para evitar las complicaciones, y esto pues impacta en la calidad de vida de los niños, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la hemofilia y la experiencia del Hospital 2 de Mayo. Nosotros desde el año 2000, con una resolución ministerial del Ministerio de Salud, nosotros somos el Centro de Referencia Nacional de Hemofilia, y por tanto ya llevamos más de 20 años la verdad que es bastante tiempo, en el manejo de esta patología, y somos referentes a nivel nacional. Entonces les voy a explicar un poquito la atención de la hemofilia en el Perú, y algunas manifestaciones y experiencias que vamos teniendo durante todos estos años. Para un poquito contextualizar en dónde nos encontramos, la hemofilia está dentro de los trastornos hemorrágicos de tipo hereditario. Por tanto, si es hereditario, aquí viene que la persona nace con esta patología y la va a tener toda la vida. Entonces, el contacto de estas personas con las diferentes áreas y niveles de salud es todo por todos los años de vida que tenga la persona. Entonces hay una estrecha relación con el paciente y con las familias, y ahí es donde nosotros podemos incluso intervenir para poder mejorar la calidad de vida de estas personas. Como es un trastorno hereditario, otra es la forma de herencia, y es principalmente la forma como se va a transmitir esta enfermedad, está ligada al cromosoma X. Entonces esto le da ciertas características en el que ya lo conocemos, que en el cromosoma X, en el brazo largo del cromosoma X, se encuentra el gen productor tanto del factor 8 como 9, es donde se ve el defecto, que en realidad es una mutación, y se va como complicación y consecuencia, va a haber una deficiencia del factor de la coagulación CA8-9.
y va a tener, como vamos a ver en este cuadro, impacto en lo que es la hemostasia. Entonces, como ven en este primer cuadrito, arriba vemos el proceso de la coagulación que es normal, y ustedes recordarán los factores de la coagulación, que están dados con números, diríamos, que son como estos pequeños peldaños que uno tras otro va a activarse progresivamente y que al final va a formar el coágulo de fibrina y por tanto condiciona el tapón de fibrina y por tanto para el sangrado. En cambio, en las coagulopatías en general por deficiencia de factores, y estamos hablando específicamente de los factores 8 y 9, vamos a ver que como si hay una deficiencia o una disminución de un factor, no se va a producir esa cadena de activación de un factor con otro. Y por tanto, el coágulo de fibrina no es que no se forme, sino que el coágulo se va a ir formando lentamente y por tanto el tapón no va a ser firme. Y el paciente va a sangrar constantemente, ¿no? Tampoco no es que sangre y digamos fallezca por sangre o hemorragias masivas, no, sino que el tapón es muy leve, es un tapón que se va a ir formando lentamente y por tanto el sangrado va a demorar en parar. Y decíamos que es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X y por tanto aquí vamos a ver que las mujeres son las portadoras de la enfermedad. Como las mujeres tenemos dos cromosomas X y el defecto se va a producir en un solo cromosoma, el otro cromosoma X va a permitir producir factor. Aunque vamos a ver que hay portadoras que si el nivel de factor está muy bajo, ya las últimas definiciones ya no la consideran como portadoras, sino ya están siendo consideradas también como hemofilia. En las últimas guías de la tercera edición de la Federación Mundial de Hemofilia, que es la entidad que nos guía, diríamos, como el ente rector, diríamos, a nivel mundial, ya se está catalogando también si las mujeres portadoras tienen factores de coagulación muy bajos, que ya no dejan de ser portadoras, sino pasan ya al término de hemofilia. Pero, como sabemos, la hemofilia, y eso hay que recordar ese concepto que se va a presentar predominantemente en los hombres, precisamente por esta herencia que está ligada al cromosoma X. Como los hombres tienen los cromosomas XY y el cromosoma X es quien produce el factor, entonces si hay una mutación, una alteración del gen productor, puede ser del 8 o del 9, entonces el cromosoma Y no tiene la capacidad de producir factor y por tanto va a hacer las manifestaciones clínicas. Y se lo considera pues que es el paciente. Entonces, recordemos sí que la hemofilia es predominantemente de hombres, pero con haciendo esas astringencias de que vamos a dar ciertas condiciones en donde también se puede presentar en mujeres. Y las prevalencias como las patologías en general de enfermedades, por eso catalogadas huérfanas o raras, 1 de cada 10.000 de una población van a presentar esta alteración. Y si lo voy a dividir en los dos subtipos de hemofilia, la hemofilia A, que es la deficiencia de 8, 1 de cada 5.000 recién nacidos varones va a tener esta alteración, y 1 de cada 30.000 recién nacidos varones hombres van a tener la deficiencia de factor 9 o hemofilia B. Entonces aquí estamos observando que la hemofilia A es mucho más frecuente pues, que la hemofilia B. Pero en general la hemofilia no es una patología también, no es prevalente, ¿no? Y va a depender el número de pacientes que hay en un país de la población que tenga ese país. Por eso es que nosotros aproximadamente sospechamos que debemos tener entre 3.200 a 3.300 más o menos pacientes que vamos a mostrar un poco la estadística en qué momento estamos en el Perú. Nos falta todavía un camino largo para el diagnóstico. Otro concepto también importante es que el dosaje del factor, sea 8 o 9, me va a permitir determinar
los tipos, los subtipos, diríamos, basado principalmente en el grado de severidad de la hemofilia. Entonces, cuando tengo yo la sospecha, y lo vamos a ver mucho mayor en las pruebas de laboratorio, tengo que tener el dosaje del factor. Entonces, ¿por qué le voy a dar el nombre y el apellido a la patología? ¿No? Entonces, voy a decir hemofilia A, leve, moderada o severa. O al igual, hemofilia B, es similar. Entonces tengo que si el dosaje del factor es menos del 1%, es severo, de 1 a 5% es moderado y más de 5 a menos del 40% es leve. Y de acuerdo a eso también va a depender la sintomatología del paciente. Mientras más severo es el defecto, por tanto las complicaciones hemorrágicas las vamos a ver desde muy tempranas edades. Y recordemos, está considerada pues, dentro del listado de enfermedades raras o huérfanas y también las de alto costo. Acá tenemos dos serios problemas, sobre todo el alto costo que un país tiene que asumir para dar los tratamientos a estos pacientes y que, bueno, no solamente los agentes factor, sino todo el sistema de salud para permitir un tratamiento de calidad y, por tanto, impactar en la vida de estas personas. Entonces, como decíamos, la hemofilia es más común que la hemofilia B, representa entre el 80 y 85% del total de casos y más o menos un 20% corresponde a la hemofilia B. Y la esperanza de vida de estas personas con hemofilia que tienen acceso a tratamiento adecuado es similar al de una persona sin la alteración. Entonces aquí, como vamos a ver, el acceso al tratamiento y un sistema de salud, y lo vamos a ver con ejemplos, va a permitir que la esperanza de vida de estas personas mejore notablemente. Y aquí vamos a ver y vemos la relación del promedio de vida de estas personas en relación al tratamiento. En realidad el tratamiento ha impactado en el transcurso de los años notablemente en la sobrevida de estas personas. Antes de 1938 no había ningún tipo de tratamiento y estas personas pues incluso morían en etapas tempranas de la vida. 11 años era el promedio de vida de estas personas. Ya en los años 60, más o menos cuando ya se comenzó a fraccionar la sangre y se determinó que estos factores de la coagulación se encontraban en el plasma, que era pues, producto del fraccionamiento y que se comenzaba a dar por vía endovenosa, la sobrevida de los pacientes mejoró a 20 años. Y cuando ya posteriormente se obtuvo el crioprecipitado, que es una fracción del plasma, que incluso se podía tener liofilizado, es decir, convertirlo en polvo, la sobrevida ya incluso duplicaba. En 1983 ya se comienza a utilizar los factores de la coagulación liofilizados, es decir, ya de este crioprecipitado se obtenía por calor, se lo convertía en polvo y en frasquitos ya se producía tanto los factores 8 como 9 y como ven, la vida de la persona pues mejoró notablemente y era un promedio más o menos de 64 años. Pero vino la época del SIDA y el impacto del VIH en diferentes enfermedades, y sobre todo en la hemofilia a nivel mundial, fue tremendo. Porque esos liofilizados, esos factores de la coagulación, que habían mejorado o permitido mejorar la sobrevida de estas personas, como no tenían, no se sabía que ese polvito que venía de donantes de sangre podía transmitir enfermedades, en esas épocas no se hablaba de los procesos de inactivación viral. Y por tanto, bueno, ya algunos pacientes antes de la llegada del VIH ya comenzaban a tener hepatitis, que era pues uno de el virus relativamente más frecuente que se observaban en personas que se transfundían sangre u otros componentes. Y cuando llegó el VIH y estas personas que habían estado recibiendo estos liofilizados, que eran los países de primer mundo principalmente, porque en los países como el nuestro vamos a ver que ha demorado mucho más la llegada del factor
tanto 8 como 9. Entonces, el 90% de la población de hemofílicos a nivel mundial se contagiaron con enfermedades por transmisión de la sangre. Como estos procedían de donantes de sangre sin procesos de inactivación viral, fueron los que más se contagiaron a nivel mundial. Y después de 1999 ya comenzó pues justamente a propósito del VIH, se mejoraron las condiciones, incluso ya hay estándares internacionales que se denomina el Master File Plasma, para la producción ya a gran escala de los factores de tipo plasmático que prácticamente, diríamos, no llega al 100% de seguridad, pero casi el 100% de seguridad. Sin embargo, como son productos de donantes de sangre, ustedes saben que las enfermedades cada vez están surgiendo muchos más, y un ejemplo es el COVID. Entonces hay mucho temor de los factores de tipo plasmático que poseen donantes. Y por tanto empezó ya el inicio de los recombinantes, como vamos a ver posteriormente, que recién han ingresado a nuestro país, pero que los costos son mucho mayores. Pero han mejorado notablemente los factores de la coagulación que se colocan ya endovenoso, y vamos a ver también un poquito la historia de cómo ha ido desarrollándose todos estos procesos. Han mejorado la calidad de vida de las personas, llevándonos prácticamente a que la sobrevida sea normal. Sin embargo, vamos a ver ciertas complicaciones que se están viendo a propósito del tratamiento, y por tanto todo está en estos últimos 5 años, diríamos, o un poco más, se está dando todos los estudios hacia el tratamiento génico. Es decir, ya diríamos entre comillas curabilidad de estas personas, que quizás ya en 10 años yo creo que ya estas patologías van a ser, así como otras de problemas de tipo trastornos cromosomiales, quizás ya lleguen a la curación, porque los tratamientos por ingeniería genética están muy avanzados. Entonces hay ciertas condiciones que son fundamentales, que lo vamos a ver, no solamente en la hemofilia, diría para todas las patologías o en ese gran listado de enfermedades raras o huérfanas. En primer lugar, son trastornos hereditarios, o sea, la persona, como lo dije, padecerá toda la vida de esta enfermedad. Entonces, la persona tiene que aprender a vivir con la enfermedad. Y no solamente la persona, sino es la familia en sí, que o sea, el nacer un niño con hemofilia en una familia, pues impacta tremendamente. Es el cambio total de la vida de toda la familia alrededor, porque más aún si los tratamientos no son adecuados, entonces tenemos una persona que a la larga va a llegar a la discapacidad, si es que no muere antes. Entonces, va a impactar en la vida de la persona, y también va a depender del sistema de salud que hay en un país para la calidad de vida que hay. Y lamentablemente solo tenemos aproximadamente el 10% de la población de hemofílicos a nivel mundial que tienen un tratamiento óptimo. Hay países que todavía, y nuestros vecinos, nosotros sí hemos avanzado, no estamos en lo ideal, pero hemos avanzado, pero tenemos países vecinos en donde no hay ningún tipo de tratamiento, ni siquiera plasma de crioprecipitados. Imagínense el siglo XXI y todavía tenemos personas que mueren o se discapacitan por estas patologías. Se estima que en el Perú, como hemos dicho, puede haber más o menos 3.200 personas con hemofilia, por tanto son pocas personas que la padecen. Y de repente, si no estamos en especialidades, diríamos, que no van a tocar la parte de la sangre, etcétera, de repente nunca han visto un hemofílico. Nosotros sí los vemos constantemente porque nosotros somos centros referenciales. Y eso, por eso es importante, porque como la población es tan pequeña, es mejor concentrarlas en centros especiales, donde haya todo el conocimiento de ellos. Y el problema, y por eso este es el interés de nosotros de este curso, es que los profesionales de la salud conozcan sobre las patologías, porque al haber un desconocimiento, se nos van a pasar muchos de estos niños
probablemente están, y vamos a ver, nuestra población todavía es pequeña en diagnósticos, estarán en zonas muy alejadas y se desconoce que tengan esta enfermedad. Por tanto, el diagnóstico no es temprano. Y eso es lo que nosotros queremos, que por lo menos sepan identificarlos y decir, ah, este niño puede ser un hemofílico, entonces lo voy a transferir a los centros de mayor complejidad. Y nos quedemos en que estos niños después pasan a la adolescencia o a la adultez y ya discapacitados o han muerto, ¿no? Porque no hay un tratamiento adecuado y oportuno. Y eso es fundamental para nosotros el diagnóstico precoz. Y es, al ser una patología muy compleja, se requiere pues de centros de tratamiento con profesionales capacitados, con acceso al tratamiento y con equipos multidisciplinarios, porque vamos a ver que no es solamente dar un factor, es todo una asociación de un equipo que todos conozcamos y hayamos sido capacitados para poder dar una mejor atención con miras a calidad de vida, que eso es lo que nos interesa, que esa persona no solamente reciba el factor, pero si lo recibe y de repente se coloca cuando quiere o cuando puede, al final la discapacidad va a estar cercana. Entonces, el interés es que tengamos un tratamiento adecuado para que esa persona lleve una calidad de vida adecuada y sea también, eh, o sea, que sea, que tenga un trabajo y sea una persona activa en la sociedad, no una carga. Y aquí tenemos, esta es la única estadística y la primera estadística nosotros que tenemos de la población de hemofílicos en Perú. Este es un estudio que nosotros hemos hecho, se denomina Proyecto Hemofila Perú, donde nos unimos todos los centros de tratamiento, tanto MINSA como de salud, en un proyecto que ganamos a nivel internacional y que nos ha permitido hacer una serie de actividades y en primer lugar determinar una primera base de datos. O sea, ¿cuántas personas con hemofilia tenemos? Y este fue un estudio que lo hemos concluido en el 2022. Probablemente las cifras sean un poco mayores, pero van a ver que la población identificada de 20 centros de tratamiento que entraron al proyecto, 1.002 pacientes. De los 3.200, o sea, tenemos un 30% de pacientes identificados. O sea, decimos, ¿dónde está el 70%? O sea, nosotros hemos hecho un trabajo y seguimos haciendo ese trabajo extenso de poder mejorar las atenciones y nos falta todavía seguir buscando estos pacientes. Entonces tenemos una población grande que no está identificada. Y ahí viene el interés de los centros, de trabajar con los centros de primer nivel, porque los puestos y centros de salud a nivel nacional son los primeros en donde la persona accede a los servicios de salud. Entonces, es importante por eso el conocimiento, para que identifiquemos a estas personas, estos niños sobre todo, y que nos lo transfieran, para que sean tratados y entren dentro de los programas de atención. Y vamos a ver, igual, estamos observando que la población de hemofilia son más frecuentes, 852 pacientes, comparado con hemofilia B, 150 pacientes. Y en segundo lugar, lo que hemos observado también en este estudio es que la mayor población de pacientes está centralizada en Lima y Callao, que en las provincias, tenemos centros ya de tratamiento en provincias, pero ¿por qué están en Lima y Callao? Pues porque al no tener centros en las regiones, estas personas migran, las familias migran buscando atención. Entonces, esta es nuestra primera estadística y con la que hemos partido y que nuestro interés es ir ampliando la casuística de esta población. Bueno, decíamos que es una enfermedad hereditaria. Entonces, es el ejemplo clásico de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Y lo importante en la hemofilia, y por eso ya se está hablando de genética, tratamiento génico,
es porque ya se ha identificado la estructura, totalmente la estructura de ambos factores, tanto el factor 8 como el factor 9, y se ha identificado también el gen, y decimos que están en los brazos largos de los cromosomas X. Y ven, el gen del factor 8 es mucho más complejo que el del factor 9, que es más pequeño. Y esto quizás se asocie a que la terapia génica está resultando mucho mejor en los hemofílicos B que en los hemofílicos A. Está siendo más estable y estamos viendo, si revisan ustedes las terapias génicas que ya se está dando y nosotros tenemos vamos a tener el honor de ser centros de un protocolo de estudio que vamos a empezar el próximo año, justamente para terapia génica en hemofílicos B. Y se está observando, ya hay pacientes ya estudios ya de 10 años en donde los pacientes todavía siguen produciendo su propio factor. O sea, el interés de la terapia génica es que el paciente ya comience a producir el factor que es deficiente. Y bueno, es una enfermedad, una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Recordarles pues que la mujer es la portadora, y yo hago el estudio genético, voy a encontrar el intrón, o sea, hay un defecto en esta mujer, pero fenotípicamente sana. En cambio, el varón sí, como les comentaba, es quien va a expresar la enfermedad. Y algo importante, el tercio de personas con hemofilia puedan que no tengan historia familiar, porque siempre es importante en estas patologías que son hereditarias buscar los antecedentes familiares y ver, diríamos, el árbol genealógico. Entonces, ha de haber otros miembros en la familia que tienen la misma enfermedad, aunque han tenido y de repente han fallecido. Pero una tercera parte puede que no tenga esta historia, o sea, puede aparecer, como es una mutación, en cualquier familia. Y esa primera persona que nace va a tener va a hacer que dentro de toda su rama de descendencia determine el tipo de hemofilia y el grado de severidad. O sea, si tenemos que el primer niño nació con A severa, toda la herencia siguiente va a ser A severa. No se da en que el abuelo es A severo y el nieto, por ejemplo, es A leve. No se da, es probable ahí que haya un problema en las pruebas de laboratorio, que son fundamentales para el diagnóstico. Aquí tenemos, esta es la herencia, que es una herencia mendeliana, diríamos, es el cruce de cromosomas, y son las tres formas de, ya como hemos dicho, de la transmisión. Vamos a tener, si en la primera, si el hombre es sano y la mujer es portadora. Aquí tenemos un problema en Perú, que nosotros no podemos detectar las portadoras. Hay que hacer un estudio genético que no se hace en el Perú. Y entonces no puedo yo detectar si la mujer es o no portadora. Y lo voy a considerarla cuando ya tiene más de un hijo hemofílico. Entonces, lamentablemente a veces, si no hay el antecedente familiar, esta mujer puede tener un niño hemofílico y a veces no sabe, no se sabe ni qué cosa es la hemofilia, y es un impacto realmente en la familia. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta primera esquema, eh, tenemos un hombre sano con una mujer que es portadora, y aquí vemos uno de sus cromosomas X, ahí estamos poniéndolo de rosado, que es donde está el gen defectuoso. Y es una cruce de cromosomas, ¿no? Si tengo este primer niño, tiene el cromosoma X de la mamá y el cromosoma Y del papá, y sale que el cromosoma X que está adquiriendo este niño es normal, entonces es sano, a diferencia de este otro niño que de repente hereda este cromosoma X de la mamá, que es defectuoso, con el cromosoma Y del padre, es un varón, pero ya es hemofílico porque está heredando este defecto del cromosoma X de la madre, defectuoso. Entonces decimos que es hemofílico. Y si vamos con las niñas, el cromosoma X del padre sano, con el cromosoma X de la madre sana, es una niña sana,
Y a diferencia de esta otra niña que está heredando el cromosoma X del padre que es sano, pero el cromosoma X de la madre que es defectuoso, es una portadora. Entonces, en este primer caso, y es importante que nosotros sepamos porque vamos a dar la consejería genética en un futuro, vamos a ver que de una madre portadora, si vamos a tener, si va a tener una niña hay 50% de probabilidad que salga sana y 50% que salga portadora. Y si es un varón, 50% de probabilidad que salga hemofílico y 50% que salga sano. Entonces yo digo, la hermana de un hemofílico, y aquí lo vemos, la hermana de un hemofílico puede ser portadora o puede ser sana. Entonces a estas niñas las llamamos portadoras probables. Y aquí sería importante el estudio genético en ellas para saber si son o no portadoras, porque esta portadora va a tener hijos hemofílicos. Sin embargo, lamentablemente no lo podemos hacer en el Perú. Este segundo ejemplo, tenemos ya este hombre que es hemofílico y estamos viendo el cromosoma X defectuoso con el cromosoma Y, ¿no? Y tiene hijos con una mujer sana y la mujer tiene ambos cromosomas, lo ven, sanos. Igual, vamos a hacer el cruce de cromosomas. Vemos en primer lugar el cromosoma X sano de la mujer con el cromosoma Y del padre, es un hombre sano. Vamos el otro, el cromosoma X de la mujer con el cromosoma Y del padre, sano. O sea, los hijos varones de un hemofílico son sanos porque están heredando el cromosoma X sano de la mamá. Y en el caso de las mujeres, estamos viendo que ambas están heredando el gen defectuoso del padre. Tenemos acá el cromosoma X defectuoso y por tanto el 100% de sus hijas van a ser portadoras. Entonces estas son portadoras evidentes. Ya no tengo que hacer ningún examen porque sé que son portadoras y van a seguir la enfermedad y van a transmitirlo a sus hijos varones. Y este tercer ejemplo, que es el que tratamos de evitar, porque la carga genética viene tanto del padre, que es hemofílico, como de la madre, que es portadora. Y observen, es la carga mayor, en el caso de los varones, va a ser 50% probabilidad que sea sano y 50% hemofílico. Y en el caso de las mujeres, vemos que va a ser 50% portadora y las posibilidades de que nazca una niña con hemofilia. Entonces digo, ¿hay hemofilia en mujeres? Sí, puede haber producto de un padre hemofílico con una madre portadora. Esta niña con hemofilia va a tener la misma clínica y el mismo tratamiento que un niño con hemofilia. Este es con la consejería genética tratamos siempre de evitar, pero como ahora hay pues las asociaciones y donde se juntan las familias, entonces puede ocurrir esta relación. Y este es un ejemplo, se llamaba la hemofilia, la enfermedad de los reyes, porque la reina Victoria fue la portadora más conocida de la historia. Y por eso es que la hemofilia se conoce, porque precisamente la reina Victoria y tuvo también influencia en la historia, ¿no? Y vemos encuadrado, claro, son los hombres sanos, y encuadrado oscuro, los hemofílicos de los hijos y descendientes de la reina Victoria, y en redondo, claro, en blanco, son las mujeres sanas, y en media luna, las portadoras. Entonces ustedes están viendo, la reina Victoria tuvo dos hijas portadoras. ¿Por qué se sabe que son portadoras? Porque tuvieron hijos hemofílicos. Aquí ven, Alice tuvo a Fripp y Beatriz a Leopoldo y Maurice. Y aquí la herencia se transmitió, la hemofilia, en las diferentes casas reales de Europa, porque se casaban entre reyes y transmitieron la hemofilia tanto en Rusia, en Alemania, en España, aparte que en Inglaterra. Y quizás todavía seguirán descendientes de la reina Victoria, que bueno, ya no se conoce. Y Alexis es muy conocido, fue un niño
el hijo del zar de los zares de Rusia, que murió a los 14 años y que en él son las primeras radiografías de los defectos articulares que tuvo este niño, ¿no? Por eso es que se hablaba mucho de la enfermedad de los reyes e incluso se consideraba que la hemofilia era de la raza blanca, precisamente por esto, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la raza, porque son mutaciones, y nosotros también lo hemos demostrado, nosotros somos mestizos, y también nosotros hemos hecho un estudio en las laderas del lago Titicaca, hay una población donde concentra en Puno una población de hemofílicos, ¿no? Y eran autóctonos de esta zona, ¿no? Entonces, la hemofilia se puede dar en cualquier raza, en cualquier región del mundo, no tiene nada que ver, solamente es en relación a la población de un país, la cantidad de hemofílicos que hay en esas regiones. Entonces, el diagnóstico, en primer lugar, es el antecedente familiar, aunque ya les dije que algunos pueden no tenerlo, pero la historia familiar es fundamental, que hay que incidir mucho en la historia clínica. Y nosotros para los médicos, la base más importante es la historia clínica y en eso nosotros fallamos, porque no nos tomamos ya el tiempo, tenemos ya más acceso a la tecnología, a las pruebas de laboratorio, la historia clínica está siendo dejada de lado. La historia clínica es fundamental para, sobre todo, los antecedentes familiares y el antecedente mismo del paciente. Y hay que también recordarles que sea la especialidad que tengamos, siempre la historia clínica debe ser fundamental, porque tenemos pacientes que ingresan con hemartrosis, que son, vamos a ver, sangrados articulares, hay aumento de volumen de la articulación y los médicos que no piensan en hemofilia, piensan en artritis reumatoidea o en neoplasias y los transfieren a esas especialidades y después de un tiempo por ahí hay una sospecha de hemofilia o porque sangran después de una biopsia y los transfieren a hematología. Y se pierde tiempo e incluso se complican los pacientes. Es importante la historia tanto familiar como personal del paciente en relación a los sangrados, desde que nace el paciente. Entonces, para eso me tengo que sentar a ser minucioso en la historia clínica. Yo creo que la historia clínica tiene que ser minuciosa para cualquier paciente, pero principalmente acá hay que incidir mucho en la historia, tanto familiar como personal. Con mi sospecha clínica, y lo vamos a ver mucho más detallado, vamos a hacer el perfil de coagulación. Dentro de ellos, el tiempo parcial de tromboplastina activado que debe estar prolongado. Sobre todo en la hemofilia cuando es ya moderada severa. En algunos leves pueda que el TTPA salga normal. Entonces, también aquí tengo que ver las pruebas de laboratorio y la gravedad de las manifestaciones hemorrágicas se correlaciona con el nivel de factor de la coagulación. O sea, mientras más severa es la deficiencia, vamos a encontrar pues que los sangrados van a ser desde muy temprana edad. Y la clínica, tengo que incidir en, desde etapas tempranas de la vida, la propensión a moretones que le llamamos. De repente el pequeño comienza a dar sus primeros pasos y está por caer, si lo cogemos, diríamos, de su bracito. Un niño que es sano no tiene por qué formarse ahí lo que diríamos moretones, que son las equimosis, pero este niño lo hace. O, eh, o cuando se aplica la ampolla de alguna vacuna o un intramuscular por alguna razón, hacen las hematomas. Entonces, eso no es común, ya tiene que llamarnos la atención. Y posteriormente, como cuando comienza a ir a sus pasitos, comience a ver aumento de volumen y dolor en las articulaciones, y esto ya es la artrosis, como vamos a ver algunos ejemplos. Y más aún las hemorragias excesivas posterior a un trauma o a una cirugía, que ya esto puede incluso complicar al paciente. Entonces, la sospecha clínica son los signos de alarma. Nosotros aquí hemos hecho, como parte del proyecto Hemofilia Perú, hemos hecho estos afiches que los hemos distribuido en los diferentes hospitales
y fundamentalmente los de primer nivel, en forma muy sencilla para identificar, o sea, cuál es mi sospecha para presumir de hemofilia. Y estamos comentando, el sangrado por el cordón umbilical es una sospecha que a veces uno no cree que que se ha colocado mal la ligadura, por ejemplo, pero sí asociado a esto posteriormente comenzamos a ver otras manifestaciones, lo que hablábamos, estas equimosis frecuentes en el cuerpo, puede haber grandes hematomas en la nalguita después de aplicar una inyección, no tocar ese hematoma, porque hemos visto muchos casos en donde los médicos lo drenan, por querer drenar lo cortan esa zona y comienza a haber un sangrado mucho mayor. Entonces, de todas maneras, son, como le llamamos, signos de alarma. Sangrado intenso por la nariz o después de una extracción dentaria. Ya después, cuando comienzan a caminar ya, o por ejemplo jugando fútbol, se golpean, hacen un dolor con aumento de volumen en la articulación, que es la hemartrosis. Sangrados ya mucho más peligrosos a nivel abdominal, de repente jugando el fútbol, le cae una pelota o un golpe en el abdomen o a nivel cerebral, entonces puede causar sangrados ya profusos que lleven a la muerte al paciente. Y posteriormente, si lamentablemente este paciente ha estado en zonas muy alejadas, no ha tenido acceso al tratamiento ni al diagnóstico, puede llegar ya a la adultez discapacitado, ¿no? O sea, incluso en silla de ruedas, por la artropatía hemofílica, y es que no ha fallecido en los primeros años de la vida. Entonces, estos son la sospecha y los signos de alarma. Entonces, en resumen, las localizaciones de los sangrados pueden ser graves. Tenemos la hemartrosis, el sangrado articular, que es la más frecuente, que lo vamos a ver en el 70-80% de los pacientes. Los leves podrían no presentar esta hemartrosis, pero la mayoría sí, es la característica en la hemofilia. Puede haber sangrados en otras áreas, en músculos, en tejidos blandos. Ya dijimos en los sangrados por nariz, por gingivorragia, cuando hay cambios en la dentadura o por extracción dentaria. Sangrado en la orina, que es la hematuria, que no es común, pero se puede presentar, que no es más que todo aparatoso y puede ser propiamente por la hemofilia sin tener algún trastorno anatómico. Trastornos que comprometen la vida, sistema nervioso central, gastrointestinal, el cuello, la garganta, un traumatismo grave que hay que actuar rápidamente. O sea, si yo tengo un paciente con hemofilia ya con diagnóstico y se presenta algún problema, debo transferirlo inmediatamente a los centros de referencia, porque se dispone ya de los medicamentos y segundo por la experiencia que tienen todos los equipos para tratar a estos pacientes. Si no, estos pacientes van a fallecer lamentablemente. Y aquí tenemos algunos slides de pacientes. El primero es la típica hemartrosis. Ven, este niño tiene un aumento de volumen de la articulación y lo primero como es un sangrado interno, lo que va a hacer es el dolor intenso porque la sangre permanece en la articulación y lo que va a ocurrir es que se va a, a la cápsula, se va a estirar y eso es lo que va a causar el dolor. Entonces se flexiona la articulación por el dolor intenso. Ya si son complicaciones de que siempre los sangrados van a ser generalmente en una articulación que le llamamos articulación diana, con el transcurso de los años se va a producir la artropatía hemofílica que ustedes están viendo en el siguiente slide, con la atrofia. Como no puede movilizar esa articulación con frecuencia, entonces el músculo alrededor incluso de la otra pierna, porque no hace muchos ejercicios, se atrofian. Y eso al contrario hace que los sangrados sean cada vez mayores. Ustedes ven ya esta articulación ya mucho más grande y a veces incluso ya no hay sangrado, pero la articulación ya se afectó. Como ven en el lado izquierdo, ya en mayor tamaño, ya vamos a ver lo que ya se va originando la artropatía hemofílica. Y los tremendos hematomas, ven, este paciente fue asaltado, es un adulto ya, sufrió un asalto y miren por los golpes, el tremendo hematoma
que lamentablemente ha sufrido. Sangrado en la cavidad oral, este niño, por ejemplo, ven está lo que llamamos bolsa de sangre, que es el hematoma, producto de repente que ha habido hay caries dentales o caída de los dientes ya como cambio de la dentadura y pueden presentar sangrado. Este otro niño le cayó una pelota en su cara y ven el tremendo hematoma a nivel ocular. Y al lado derecho, este chico sabía que era hemofílico y se fue a cualquier odontólogo y le extrajo el diente. Y después viene con una tremenda hematoma en la cavidad oral que pues, tuvo que ser pues, hospitalizado. Entonces, el paciente hemofílico sabe que no puede hacerse ningún tipo de procedimiento ni tratamiento si no es en su centro de tratamiento donde debe recibir, o sea, por supuesto que se puede hacer la extracción dentaria, pero previamente, y eso lo saben los odontólogos de nuestro centro, previa preparación del paciente con la colocación del factor a dosis ya especificadas al momento adecuado y el paciente se quede incluso hospitalizado si es una molar, por ejemplo, o sea, que tiene una raíz grande y no hacer estos procedimientos externos donde a veces en una práctica privada el odontólogo ni siquiera pregunta si es que hay algún trastorno en la coagulación. Y el paciente, porque quiere extraerse el diente, no lo dice y se complica. Otro tipo de sangrados tenemos a la derecha en la hemorragia intracerebral. Ven, esta es una imagen, una tomografía, y ven estas imágenes en blanco, un sangrado profuso, y a veces pacientes llegan y se operan y fallecen. Y al lado izquierdo tenemos un hematoma del psoas, que es también relativamente común en los pacientes. Entonces, y que puede incluso clínicamente semejar como un abdomen agudo, quirúrgico, y como si fuera una apendicitis o un problema quirúrgico, y si se va a cualquier centro sin tener la experiencia de vida, el paciente lo opera. Sin las condiciones adecuadas se puede fallecer. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos sangrados que pueden ser severos y que requieren mejor una evaluación de los centros de tratamiento. Entonces, esos son los cuadros agudos, pero dentro de los cuadros crónicos ya como complicación de los sangrados constantes a nivel musculoesquelético, vamos a ver la artropatía hemofílica crónica, podemos ver contracturas ya producto de esta misma artropatía, fracturas y los llamados pseudotumores, se llaman así, como vamos a ver, porque pueden destruir el hueso y semejar un cáncer óseo. Y eso hemos tenido varios casos en donde han sido transferidos incluso al INEM y el INEM los ha operado incluso para obtener una biopsia y han sangrado profusamente y recién ahí los pacientes son evaluados para las coagulopatías, le hacen los dosajes de factor y se diagnostica hemofilia y los transfieren. Entonces, en la misma hematoma que no ha sido tratado y que son sangrados grandes, actúan así como por eso se denominan pseudotumores y pueden destruir el hueso. Vamos a ver algunas imágenes. Esta es ya la artropatía hemofílica, imagínense, estas son placas del 2009, yo me alegro realmente de que hemos trabajado tantos años que estas imágenes ya no las tenemos, nosotros ya tenemos una población grande de niños que han ya nacido y que se han beneficiado con el tratamiento del factor. Esta es la época en donde nosotros, MINSA no tenía factores de población, no manejamos el tratamiento profiláctico, que ahora sí es obligatorio, y por tanto los niños llegaban así. Este ya es una artropatía crónica, es una discapacidad, y esta articulación está perdida. Aquí ven el lado derecho, este fue un paciente que llegó ya con un pseudotumor en el tobillo y no pudimos salvar bien la pierna y tuvo que ser amputado. Entonces, estos cuadros ya no los vemos, salvo que vienen de zonas en donde todavía no hay centros de tratamiento. Miren las imágenes y recuerdan una placa radiográfica, está en cambio, ya miren las
la osteoporosis, estos son pacientes jóvenes, y se está fusionando la articulación, se fusiona, se anquilosan y prácticamente ya no, ya está, ya sí pierde la función. Y acá al lado derecho es una bolsa, ya se ha destruido las cabezas y prácticamente está, ya esta articulación se ha destruido. Y quedaría acá solamente en ambos colocar ya los recambios articulares, que nosotros todavía no lo estamos haciendo porque hay un requerimiento de factor grande que todavía no disponemos para tratamientos especializados como esos. Este es el pseudotumor. Este es un paciente que se golpea el dedo y no acude al hospital y comienza a hacer el hematoma. Y ven, el hematoma se va fibrosando, va creciendo y va fibrosando y miren cómo ha destruido el hueso. Y acá lo ven al lado izquierdo, es una tremenda masa. Y a veces uno dice, pero ¿cómo estás esperando tenerlo de esta manera? Entonces son pacientes que a veces llegan de las regiones esperan, imagínense, llegar a tener esta tumoración tan grande que se destruya el hueso para recién acudir a los hospitales, ¿no? Entonces aquí ya no nos queda otra cosa que amputar, ¿no? Ya el dedo se ha perdido, entonces esa masa se lo tiene que extraer. Estos mismos pseudotumores pueden comprometer otro hueso, miren aquí, que ya la de miembros inferiores, aquí está el tremendo, este es el hematoma ya destruido. Este es el pseudotumor que es producto del sangrado. El sangrado puede ser externo, o sea, una persona que se golpea y el hematoma se va formando y se va formándose una masa dura y va destruyendo el hueso que está pegado, o puede ser intramedular, o sea, el sangrado dentro del canal del hueso y de ahí sale hacia afuera buscando espacio y destruye el hueso. Ambos, el hueso está destruido. Entonces aquí, este paciente sí pudimos salvarle la pierna, lo que hizo el traumatólogo, tapó la masa del tumor y reemplazó con hueso de muerto que vienen traídos de México y se le colocó en esa parte se le hizo una colocación de hueso. Pero en algunos otros casos, paciente hay que amputar. Otra manifestación clínica ya producto ya es una complicación producto del factor, que este es el problema mayor a nivel mundial, la presencia de inhibidores contra los factores, sea 8 o 9, como es un factor que es externo, que es diferente a lo que produce el organismo, el organismo lo considera extraño y aproximadamente entre el 20 y 30% de los pacientes con hemofilia A, principalmente los severos o moderados, van a ser inhibidores. Y entre 1 a 6% de los hemofílicos B también pueden hacer los inhibidores. Es menos frecuente en los hemofílicos B que en los hemofílicos A. Y esto causa un serio problema porque ya no podemos utilizar el factor. Y las complicaciones de sangrado son mucho mayores. Ya no son solo de las articulaciones, sino se va a presentar en otras áreas del cuerpo. Y pueden comprometer la vida del paciente. Y en segundo lugar, el tratamiento es muy costoso. Por eso es que en realidad no hay un tratamiento ideal. El gran problema, por supuesto, que mejoró la sobrevida y calidad de vida, los factores de la coagulación, pero está viendo los problemas de los inhibidores. Por eso es que se están viendo otras alternativas terapéuticas para estos pacientes. Y las infecciones relacionadas con las transfusiones, que ya nosotros desde el 2011 que hemos empezado la profilaxis y ya tenemos muchos niños y adolescentes que ya no conocen las transfusiones. Antes del año 2011, por supuesto, recibíamos factores de donación, pero no eran suficientes. Los pacientes se trataban con plasma o crioprecipitado. Y la calidad, ustedes saben, de nuestra sangre en el Perú, no hay donación voluntaria, no hay un sistema adecuado de sangre en el Perú. Hasta ahora ha mejorado, sí, pero
sobre todo la donación voluntaria de sangre, estamos muy bajos, por tanto la calidad de sangre no es buena. Y hemos tenido una población que incluso ha llegado a ser el 60% de la población y que ahora son adultos y muchos de ellos han fallecido por las complicaciones de contaminación por transfusiones, ¿no? Por VIH, por hepatitis B, C, hepatitis A, parvovirus u otros. Actualmente en el mundo, ya los que han estado usando, ha habido incluso problemas con factores de la coagulación que se han contaminados ya con estos virus. Actualmente el problema es de hepatitis C, más que el resto. Sin embargo, por eso también en los países del primer mundo ya no utilizan los factores plasmáticos, sino se pasó a los recombinantes por este serio problema. Es más aún que los plasmáticos están bajando las casas matrices, están produciendo poco factor debido precisamente al COVID. Muchos donantes que servían para la industria del plasma han tenido que ser separados porque se contagiaron de COVID. Entonces, nosotros todavía seguimos usando los factores de coagulación plasmáticos porque son de menor costo que los recombinantes, que esperamos ya próximamente porque ya hay empresas o laboratorios que están introduciendo los factores recombinantes al Perú, poder ya acceder a esos tratamientos. Pero vamos a ver y recordar que, por supuesto que el tratamiento se inicia, y muy bien que ya hayamos empezado, pero es fundamental el tener una organización. Y creo que Hemofilia es el ejemplo, porque nosotros trabajamos muchísimos años en la organización y la estructura de esta población, que es el ejemplo de cómo se debe trabajar y se debe tener un servicio de salud en una enfermedad rara o huérfana, ¿no? En primer lugar, el modelo centralizado, que debe asegurar una atención integral y fluida, que principalmente evite la dependencia, o sea, que no esté el paciente está hospitalizado y hospitalizado como lo teníamos hace muchos años. Ahora la gran mayoría de hemofílicos se ven ambulatoriamente y con el equipo multidisciplinario en forma ambulatoria. Y esto permite pues el uso eficiente de los recursos, permite, y eso, o sea, hemos tenido años trabajando la capacitación y entrenamiento del equipo multidisciplinario y el interés es el cuidado integral. Entonces, el concepto de los centros de tratamiento. Y por eso, MINSA, nosotros ya tenemos nuestra centralización, tenemos centros ya, somos 11 centros de tratamiento y de salud. Tiene 10 centros y Fuerzas Armadas 1, y con todo ese grupo hemos trabajado el proyecto Hemofilia Perú. Ustedes ven los hospitales de MINSA, ya tenemos en rojo los centros en donde, las regiones en donde tenemos centros de tratamiento. Y por supuesto se centraliza más en Lima, pero también tenemos a la par los centros de e-salud. Pero ven muchas regiones en donde no hay ni el puntito rojo ni el azul, o sea, no hay ningún centro de tratamiento de hemofilia. Y miren, es lamentable porque en todas estas, justamente si estamos hablando de que solamente el 30% hemos identificado, es probable que en estas regiones se encuentren personas con hemofilia que no están identificadas. Entonces, nuestro interés, porque esto realmente ha sido una organización de los médicos, o sea, nosotros ya comenzamos a ver nuestra propia organización, a interrelacionarnos con los hematólogos de las regiones y que tengan el interés de trabajar con hemofilia y que comiencen a formar su base de datos. Esperamos pues que poco a poco eh, comencemos a tener centros en estas regiones donde no hay. A veces no hay hematólogos, y pueden ser médicos generales o de otras especialidades que tengan interés, pediatras, por ejemplo. Y el ejemplo es Tacna.
siempre lo pongo a nuestro colega de Tacna, es un pediatra que hizo residencia acá de pediatría y que ya era nombrado en Tacna y el doctor hizo una capacitación con nosotros sus últimos meses de la residencia y el doctor regresó a Tacna y la región le ha permitido trabajar en su centro de salud, Centro de Salud La Esperanza, y ahí es donde el doctor está atendiendo a sus pacientes. Tiene ya 3 niños en tratamiento profiláctico, entonces es un ejemplo de que es el interés de los profesionales para poder dar atención a esta población. Entonces, esto es un llamado realmente a los colegas que realmente quieran trabajar en hemofilia, que nosotros ofrecemos la capacitación de un mes, 2 meses en nuestro hospital, el 2 de mayo, y que puedan después acceder en sus regiones a tener su base de datos y atender esta población. Entonces, mejoraríamos cada vez no solamente la identificación de estas personas, sino también el acceso a su tratamiento y mejorar su calidad de vida. Entonces, este es un esfuerzo que nosotros, de todas maneras, los hematólogos que estamos en este proyecto, terminó el 2022, pero que continuamos, tanto MINSA como Salud, porque fue la primera vez que nos unimos ambos forma, tanto MINSA como Salud, para poder trabajar en conjunto. Fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque ya se ha vuelto y se incide que esto de los centros de tratamiento no es pues una idea de nosotros, sino que ya son estudios, ya son pues práctica común en cómo han empezado los diferentes países en los tratamientos, y esta es una hoja informativa de la Federación Mundial de Hemofilia, donde se ve los beneficios, no solamente lo que es el paciente, ¿no? En lo que es la mortalidad, la disminución incluso de la tasa de hospitalización, y esto repercute en el beneficio económico, o sea, es más barato atender a un paciente en un centro de tratamiento con todas las condiciones a que se atienda en un centro que en cualquier hospital que no hay ni siquiera los recursos adecuados. Entonces, al final, no solamente impacta en el paciente, sino también en la parte económica de eso, del mismo hospital. Entonces, ya está establecido en muchos estudios, incluso se pueden comparar modelos de atención, un modelo integral con los modelos basados únicamente en el modelo de un hospital que recibe todo, no está basado en la atención especializada, y se está igual determinando que reduce la mortalidad, la hospitalización y los ingresos por emergencia. Y esto puede disminuir el ausentismo escolar y laboral e incrementar el conocimiento acerca de esta patología. Y eso es lo que el ejemplo es en nuestro hospital, el 2 de mayo. El paciente ingresa por la emergencia, no hay hematólogo de turno, por ejemplo, en la noche, y ese paciente recibe la atención porque todas las especialidades por lo menos ya tienen una capacitación en hemofilia, sobre todo en las emergencias, hay el factor disponible en la farmacia y dan el tratamiento inicial, y al día siguiente va ya el hematólogo a dar ya las indicaciones mucho más especializadas. Entonces permite que tenemos también este equipo multidisciplinario, que vamos a ver en ejemplos, y entonces la atención integral es fundamental. Nos va a permitir dar un tratamiento mejor, educación médico continua, pero también educación de los pacientes, de los familiares, en todo lo que es el manejo de hemofilia, ¿no? Y tratar todas las complicaciones que se puedan ver a lo largo de la enfermedad. Entonces, la atención no coordinada y no especializada es más cara que el cuidado integral. Mayor utilización del tratamiento de reemplazo, o sea, en este caso el factor es caro, pero si tenemos un profesional que no sabe de cómo tratar y utilizar, incluso la enfermera no sabe cómo aplicar ese factor, se puede perder. Entonces, es necesario coordinar la atención. Y vamos a ver, miren, estas son las complicaciones de la propatía hemofílica,
que las seguimos viendo, sobre todo en regiones donde los pacientes no tienen servicios de salud que puedan atenderlos adecuadamente. Entonces, las claves para mejorar la salud y calidad de vida de estas personas, en primer lugar, tengo que prevenir las hemorragias. Segundo lugar, manejar a largo plazo el daño articular y muscular, que definitivamente no la voy a evitar, así el paciente reciba el tratamiento, porque vamos a ver los problemas de los tratamientos. Y en tercer lugar, tener la capacidad de manejar las complicaciones del tratamiento, como son, ya hemos visto, los inhibidores, los problemas de infecciones a largo plazo que pueden llevar a complicaciones serias. Entonces, todo esto lo podemos realizar en los centros de tratamiento que le llamamos de atención integral. Y veamos el tratamiento, ya el tratamiento farmacológico, y aquí tenemos eh, la, la, los años, un poco la historia de cómo se ha ido cambiando los tratamientos. Y estamos comentando que en los años 50 se empezó con la transfusión de sangre, de plasma, en los años 60 con el crío precipitado, luego este se liofiliza, se vuelve en polvo y en los años 70 se empieza ya a utilizar los concentrados de factor 8 9 plasmáticos. Empieza también la desmopresina, que es un medicamento que podemos usarlo sobre todo en los leves, hemofílicos A leves. En los años 80 empieza ya el proceso de inactivación viral, que justamente se dio a propósito del VIH. En los años 90, por el gran temor ya de que muchos hemofílicos fueron contagiados con estos concentrados plasmáticos, empezó ya el uso de los recombinantes. Entonces, en el primer mundo ya no se hablaba de plasmáticos, sino ya los recombinantes que progresivamente han ido cambiando de generación y tenemos ya los recombinantes de vida media extendida o vida media prolongada que viven más tiempo. Y ese es, vamos a ver, el problema del factor 8 y 9 que viven poco tiempo y por tanto eso, la profilaxis no la podemos dar tan bien porque el factor dura poco, por tanto han entrado ya los de vida media prolongada o extendida, que son los que se usan actualmente en la profilaxis a nivel mundial y que nosotros recién están entrando al mercado peruano, y ya se comenzó a hablar de la terapia génica. Y en los años 20 para arriba, 2020, ya hay nuevos tratamientos de terapias, ya no solamente factor, sino los de reemplazo, por los problemas que hay, vamos a ver en el tratamiento de los factores, y entró el emicizumab, que hablaremos un poquito en relación a estas terapias. Entonces, ya para los tratamientos va a depender el tipo de factor, hemos visto que puede ser plasmático, puede ser recombinante, ambos su efectividad es similar, no porque sea mejor el recombinante que el plasmático, no, son similares. Lo que sucede es que el recombinante pues es mucho más seguro, a pesar que en la industria del plasmático ha mejorado notablemente en los procesos de inactivación viral, pero siempre hay el temor de que el proceso de inactivación viral no afecte a estos nuevos virus que están surgiendo. Entonces, pero eso ya no se ve en los recombinantes. Sin embargo, acá también el problema de los inhibidores se da en ambos. En algunas literaturas se determina que se ve más frecuentemente los recombinantes que los plasmáticos. Eso también tendremos que evaluar nosotros con el transcurso del tiempo. Y la modalidad terapéutica, vamos a ver, hay dos modalidades a demanda y la profilaxis. A demanda significa cuando el paciente presenta el sangrado. Entonces, se puede dar el factor al paciente, pero solo para cuando tenga el sangrado. Entonces, claro, lo puede usar inmediatamente apenas lo tiene en su domicilio. En la demanda nosotros lo usamos muchísimos años cuando no teníamos gran cantidad de factor y lo teníamos en el hospital. Entonces el paciente llegaba sangrando y recién aquí le aplicamos el factor, y solamente para el periodo del sangrado, y después iba a su casa y lamentablemente ya no recibía ningún otro factor y esperábamos
el nuevo episodio de sangrado. Entonces, a demanda significa que es el momento en que sangra y para que pare el sangrado. Y el, generalmente cuando el paciente sangra hasta que llegue al hospital, a veces pasan días y por tanto tiene que estar hospitalizado. Y la dosis que se da a un paciente eh, es mayor que si yo le estoy dando el profilaxis. Entonces, hay unos esquemas ya establecidos de la dosis dependiendo del tipo de sangrado y el tiempo que vamos a utilizar para que pare el sangrado. Por ejemplo, tenemos un paciente ahora con una hemorragia intracerebral, entonces ese paciente hay que llevar al 100% el factor. Y aquí ven, debe usar entre 40 a 50 unidades por kilo y generalmente si es por trauma, 15 días debo darle de factor, llevarlo al 100% y de ahí puedo ir bajando lentamente, pero el paciente a veces debe permanecer un mes hospitalizado porque ya son sangrados que pueden comprometer la vida. Entonces, la demanda se da en países en donde no hay gran cantidad de factores, donde el país no cuenta con muchos factores, entonces solamente lo haremos para que pare el sangrado y evitar pues las complicaciones severas o la muerte del paciente. Pero lamentablemente estos pacientes como no tienen el tratamiento profiláctico, la repercusión sobre todo articular es severa y estos pacientes pues hacen la artropatía este, tempranamente y la discapacidad. Entonces, por eso es que esto ha sido por parte de la historia en los primeros mundos, se comenzó a determinar que mejor era darle de forma profiláctica. Y eso nos costó a nosotros hacer ver al Estado que es mejor la profilaxis que la demanda, porque la profilaxis es un tratamiento regular y continuo, uno, dos, domiciliario quiere decir que nosotros le damos el factor al paciente o a la familia y se le tiene que, hay que educar a los padres primero en la aplicación del factor y posteriormente el niño. El niño a los de edad de 8 9 10 años comienza a aprender a aplicarse su factor. Entonces la profilaxis ha permitido el acceso al tratamiento porque en el domicilio el paciente recibe su tratamiento, ya no tiene que estar en el hospital, va a venir mensualmente a sus controles, es lo que nosotros hacemos, evaluamos al paciente y determinamos la cantidad de factor que se le debe dar, y eso es también por unidades, se da entre 15 a 30 unidades por kilo, por dosis, y va a depender, empezamos con una dosis primero cuando es pequeño, una dosis semanal, luego comenzamos a aumentar la dosis a 2 veces por semana hasta llegar a 3 veces por semana. Y podemos hablar de profilaxis primaria cuando empezamos antes de los 2 años o después de la primera hemartrosis. Nosotros acostumbramos a empezar la profilaxis cuando hace su primera hemartrosis, que es más o menos al año y medio, a los 2 años. Si a los 2 años no ha empezado el tratamiento, ya si no hay sangrado, porque hay niños que son muy cuidaditos por la familia, vamos a empezar ya la profilaxis, ¿no? Y antes de los 2 años, si hay un sangrado, por ejemplo, una hemorragia intracerebral, algunos pueden presentarlo, de repente se cae de la cuna, desde ahí empieza ya la profilaxis. Y la profilaxis secundaria, tenemos niños que vienen pues de las regiones, supongamos, nunca han recibido factor, han hecho ya 2 o más hemartrosis, entonces ya estos pacientes, después de los 2 años, a veces tenemos niños de 5, 7, 8, 10 años que recién empiezan su profilaxis, sería secundaria. Y terciaria cuando ya tienen una artropatía hemofílica, ¿no? Ya, lamentablemente ya hay el daño articular con la malformación, etcétera, esta llamada profilaxis secundaria. Entonces, en Perú es obligatorio la profilaxis, y eso sí, lo hemos logrado. Para esto, el gobierno tiene que comprar, lo hace por licitaciones, factor para todo el año y se distribuye a los centros de tratamiento, dependiendo de la cantidad de pacientes que tengan. Entonces, el tratamiento es regular y están viendo acá, por ejemplo, esta es la enfermera que está empezando
aplicar ya al niño, y es endovenoso, y ese es el problema también de del tratamiento en general de los factores, que es endovenoso. Entonces imagínense al pobre niñito, no me acuerdo de mis niños, los amarra, mi personal lo ponía como si fuera un tamalito, lo envolvían para que el pobre niño se le pueda colocar su factor, ¿no? Hasta que se acostumbre estos niños a aplicarse su factor, ¿no? Entonces es todo un proceso. Y el problema del factor, miren, por ejemplo, acá está ya el niño, ya es mayorcito, ya, claro, por supuesto que probablemente le están aplicando el factor, todavía él no sabe, pero ya él empieza, por ejemplo, a aprender cómo debe preparar el factor, y eso es progresivo. Primero la enfermera les enseña a los padres y luego los padres van a comenzar a enseñarle a sus hijos, ¿no? Entonces, el problema del factor es el acceso venoso, principalmente. Imagínense 3 veces por semana y un niño que ya pues desde los 2 años ha comenzado a recibir su factor y ya tiene 8, 10 años, no hay venitas, ¿no? Entonces el acceso venoso siempre es un problema. Incluso los padres, a veces porque el niño no llore, no le ponen su factor. A pesar que tienen la disponibilidad del factor, ese no lo ponen. Y la disponibilidad también del producto, el costo del tratamiento, esto depende de los países, depende de los gobiernos, los presupuestos, la mala aceptación por parte del niño, la poca colaboración de los padres y las infecciones y otras complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Entonces acá es importantísimo en el tratamiento profiláctico la adherencia. La adherencia tiene muchos problemas, principalmente el rechazo al tratamiento, y eso es fundamental. Ya nosotros sabemos, cuando vemos un niño bien cuidado, es que realmente los padres han hecho su esfuerzo sobre todo en hacer que el niño entienda que se tiene que aplicar el tratamiento los días que deben establecerse, porque aquí es fundamental el apoyo familiar. A veces hay padres que al niño le toca el sábado a las 4 de la tarde y la madre dice, se fue a una reunión y, ay, no, regresé a las 10, mi niño estaba durmiendo, ya no le puse el factor. Entonces, y a la mañana siguiente sangra. Entonces, es fundamental el apoyo, no solamente del niño primero y luego y en sí de la familia. La falta de conocimiento de los beneficios. Tenemos jóvenes y adultos, sobre todo el adulto que no ha tenido acceso desde muy pequeño, y ya de adulto tiene el factor, entonces ya se ha acostumbrado al dolor. Entonces dice, ah, bueno, recibe el factor, pero no se aplica como se le ha indicado. El difícil acceso venoso, la interferencia con los hábitos de vida, en la adolescencia, la rebelión juvenil, no se quieren aplicar el factor, no quieren saber nada de la hemofilia, y entre comillas la falta de tiempo. Siempre nos dicen, la falta de tiempo, no tengo tiempo para acudir a la consulta, hacer rehabilitación y más peor aplicarse el factor. Entonces, el gran problema de estos tratamientos es que la inyección es intravenosa, pues el problema de los accesos venosos, el que tiene que empezarse etapas tempranas, en que si es profiláctico son 2 a 3 veces por semana, la vida media es muy corta, sobre todo el factor 8, y por tanto se tiene que aplicar, y si vamos a ver personalizada, que es lo que se está estableciendo por farmacocinética, algunos pacientes su factor dura más que otros, hay otros que es por farmacocinética al día y medio ya se perdió el efecto del factor, entonces tengo que ponerle prácticamente casi diario, entre comillas, que es difícil, el desarrollo de anticuerpos, que son los inhibidores, y de todas maneras es un tratamiento costoso. Entonces, por eso es que se está tratando de ver otros tratamientos sustitutivos. Por ejemplo, se habla de que ideal si fuera subcutáneo y más aún si fuera oral, y si hubiera una tolerancia antigénica y por tanto no causa el problema a los inhibidores, que sea una profilaxis personalizada y que se prolongue la vida media de estos tratamientos a dosis semanal o mensual.
Entonces, debido realmente a que estos tratamientos endovenosos causan muchos problemas, a pesar que han mejorado significativamente la calidad de vida y la sobrevida de las personas, es que se han visto otras alternativas terapéuticas. Y hace muchos años, y este es un medicamento, un producto que ha entrado a Perú, ya, lo estamos incluso usando, es el emicizumab. Es un anticuerpo monoclonal que mimetiza el factor 8. Es ya terapia, ya no es de reemplazo, es terapia sustitutiva, ya no hablamos de factores. Esto, el emicizumab y otros parecidos, anticuerpos monoclonales que están surgiendo, están cambiando, diríamos, la vida de los pacientes. Y el problema principalmente de este producto son los altos costos. Y en los países de primer mundo ya se está utilizando como profilaxis de rutina para prevenir o reducir la frecuencia de las hemorragias en adultos y niños desde, incluso en países de primer mundo, desde el nacimiento. Ya no están hablando de concentrados de factor, empiezan ya con emicizumab en hemofilia A con o sin inhibidores del factor. Y realmente ha cambiado el panorama y la calidad de vida realmente de los pacientes, porque con factores, miren todos los problemas que hay, y aún así con el factor el paciente hace sangrado, y por eso es que para poder evaluar la efectividad de un tratamiento se ha valorado la salud articular, que es el impacto principalmente, cómo está la articulación de un hemofílico para poder saber si el factor está o no siendo efectivo. Y a pesar de que se lleva, diríamos, un buen tratamiento, 3 veces por semana, una dosis adecuada, y más aún lo que ha mejorado la calidad, la salud articular, los de vida media prolongada, que viven un poco más y por tanto la protección es mayor, aún así se ha visto que hay daño articular. Y por tanto se buscan otras alternativas terapéuticas. Y en los países del primer mundo ya empezó el emicizumab. En nuestros países, hablo de Sudamérica en sí, donde el problema es siempre los presupuestos, ha ingresado para niños con inhibidores de alta respuesta, que precisamente los niños, la calidad de vida de estos pequeños es pésima, paran sangrando constantemente y ya el factor 8 ya no, ni siquiera el de vida media prolongada los protege, incluso ya no se usa este factor, entonces ha ingresado tanto para MINSA como ESALUD. Nosotros tenemos ya la experiencia de 3 niños que están recibiendo el emicizumab. ¿Y cuál es la ventaja? En primer lugar, la dosis subcutánea, ya no hablamos de endovenoso, entonces es más fácil el uso subcutáneo. Y en segundo lugar, ya como parte ya empezamos con una dosis semanal primero durante el primer mes, seguimos una dosis y la dosis de mantenimiento puede ser una vez al mes. Entonces, ese es el esquema que estamos nosotros utilizando. Entonces empezamos con la carga de 3 miligramos por kilo subcutánea una vez por semana, y puede darse una dosis de mantenimiento de 1.5 miligramos por kilo una vez por semana, o 3 miligramos por kilo cada 2 semanas, o la dosis que nosotros estamos utilizando de 6 miligramos por kilo una vez por mes. Estos 3 niños, les hablo de la experiencia que nosotros tenemos. Tengo un niño de 5 años, un niño de 6 y otro niño de 10 años que prácticamente no podían ir ni al colegio porque iban al nido o al colegio y tenían que regresar porque ya hacían artrosis. Y los 3 han tenido inhibidores de alta respuesta. En estos pequeños yendo bien, pero para esto hemos tenido que hacer una presentar a los expedientes, y es un proceso un poco largo a FISAL para que pueda autorizar y dé los presupuestos necesarios para la compra de estos medicamentos. Pero como ven, este es digamos, el boom actualmente de la terapia a nivel mundial. Hay otros anticuerpos monoclonales similares que el emicizumab, y actualmente ya están saliendo para pacientes
hemofílicos B, con o sin inhibidores. Aquí tenemos, este es el esquema del uso de cómo actúa el emicizumab, es llamado tratamiento no sustitutivo, porque ya no hablamos de concentrar el factor. Aquí el lado izquierdo tenemos cómo es la activación la función del factor 8, que ya saben, el factor 8 tiene varios dominios, y se va a unir al factor 9 para activar al factor 10. Entonces, esta molécula del factor 8, que lo ven en verde, es reemplazada por este, que es el anticuerpo monoclonal, que es el emicizumab, que lo que hace es justamente, va a ser el puente de unión con el factor 9 para activar al factor 10. Y por tanto, la hemostasia se tiende a normalizar, lo que tampoco vemos en el hemofílico que recibe los factores de concentración, ¿no? O sea, el factor tiene un pico y luego cae y ese periodo de tiempo hasta que llega la siguiente dosis del factor, en ese periodo donde no tiene factor puede sangrar. En cambio, el emicizumab con una sola dosis subcutánea mensual mantiene la hemostasia, ¿no? Entonces, es una alternativa terapéutica que actualmente también ya está sustituyendo a los concentrados factores. Y la tercera sería pues la terapia génica. Pero a la par no es solamente pues el tratamiento del fármaco, sino que recordemos la importancia de los equipos multidisciplinarios, porque no es solamente el hematólogo, y esto es importante en los cuidados integrales. Tenemos todo un equipo multidisciplinario y aquí tenemos según la Federación Mundial de Hemofilia, en la guía clínica, en el tratamiento integral, tenemos el equipo básico y el equipo ampliado. El equipo básico, bueno, el hematólogo como coordinador o algún médico con experiencia en hemostasia, si no hay hematólogo, la enfermera, el experto musculoesquelético, el laboratorio, el psicólogo, el odontólogo son el grupo básico y se puede ampliar ya incluso considerando pues el genetista, la consejería genética, etc. Este es nuestro equipo de atención integral, nuestro equipo multidisciplinario. Tenemos nuestro equipo rehabilitador a cargo de la doctora Karina Artica, reumatólogo, el doctor Seferino, que nos apoya con las ecografías articulares, el traumatólogo, el doctor Braul, que ya cuando hay parte quirúrgica interviene, la doctora Yamil Soto en laboratorio a cargo de la parte de coagulación, el doctor Farías en odontología, y por supuesto nosotros tenemos un voluntariado que se denomina Corazones Unidos por la Hemofilia, que lo pueden encontrar incluso por Facebook, donde ahí colgamos todas nuestras actividades que realizamos en el centro. Como pueden observar aquí, este es un taller que hemos tenido aquí tenemos a nuestro rehabilitador Cirilo Carrasco, que él hizo una capacitación en el extranjero, precisamente en un centro de hemofilia, y estamos trabajando con nuestros pacientes hemofílicos, haciendo los ejercicios con las pelotas, también con ligas. No se requiere mucha infraestructura para trabajar rehabilitación, y rehabilitación es un soporte importantísimo para mantener todo el sistema musculoesquelético y permitir que la persona pueda llevar una actividad normal o casi normal, favoreciendo el desarrollo del músculo esquelético, que ese es el problema que tienen ellos, ¿no? Entonces, miren, son ejercicios que incluso se les enseña y que ellos pueden realizar en sus casas. Importante la capacitación. Nosotros hemos hecho muchísimas capacitaciones. Este es un taller que se hizo eh, como parte del proyecto Hemofilia Perú para diagnóstico, y aquí trajimos de provincias, de las regiones, con el interés de que las regiones, sobre todo los centros de tratamiento, puedan hacer no solamente los perfiles de coagulación, sino los dosajes de factores, tanto 8 como 9, y el estudio de inhibidores. Aquí tenemos nuestra capacitadora,
que es nuestra tecnóloga del Hospital Rebagliati. Y fue un taller muy interesante y la licenciada Ticona, que es la experta en este tema, que es muy, muy interesada también en desarrollar este campo en los laboratorios. Nuestras visitas, hemos hecho visitas en las regiones para capacitar a los profesionales y a los pacientes. Y aquí ven parte de nuestro equipo de Proyecto Hemofilia Perú, donde incluso han hecho visitas para ver el almacenamiento de los factores, que fue de la región Arequipa. Y aquí tenemos a la doctora Katia Salas, que es del Instituto del Niño de Breña, que es el otro centro de tratamiento aquí en Lima, la capacitación y la visita que hizo Piura. Esto lo hicimos faltando ya pocos meses del cierre de las regiones y todo por el COVID. Lamentablemente nos detuvo en todo nuestro proyecto de capacitación que habíamos programado. Y unas palabras para nuestro voluntariado, Corazones Unidos por la Hemofilia, que es una fortaleza para nosotros, porque nos apoyan muchísimo coordinando y apoyándonos en las capacitaciones de los pacientes. Aquí ven varios talleres. Los capacitadores son nuestro propio equipo de voluntariado, que son madres o pacientes hemofílicos que han vivido o viven el día a día con pacientes o con familiares con hemofilia y saben pues la realidad de lo que padecen estas personas. De todas maneras, de verdad que hemos mejorado todos estos años, pero que todavía nos falta un camino todavía por seguir para mejorar la calidad de atención y sobre todo en los tratamientos de estas personas, ¿no? Entonces yo agradezco realmente a nuestro equipo de voluntariado por esa entrega que tienen en cada día y bueno, nuestro equipo eh, es importantísimo como parte de apoyo en el contacto con los pacientes y familiares. Y bueno, eso es todo. Les agradezco su atención y bueno, este es mi equipo del 2 de mayo. Acá está todos mis colegas con nuestro voluntariado celebrando el 17 de abril, que es el Día Mundial de la Hemofilia. Y el logo es Acceso para Todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nancy, por la exposición. Ha sido muy completa, muy entendible. Gracias, en realidad. A manera de resumen, tal vez recalcarles, ¿no?, que esta enfermedad es una enfermedad que se caracteriza por la deficiencia del factor 8, ¿no? Es una enfermedad que está ligada al cromosoma X, entonces la consejería genética es importantísima, ¿no? Así como también la consejería a nivel de la familia, ¿no? Para las personas que tengan hijos con esta enfermedad, ¿no? Recalcarles más que nada a ellos. Doctora, tal vez algún consejo que le pueda brindar al personal de salud en primer nivel de atención. Sabemos de que a veces estas patologías no se piensan, ¿no? Al momento de la evaluación, tal vez por tiempo o hasta, quién sabe, tal vez incluso desconocimiento. Entonces, ¿qué recomendaciones le puede brindar al personal de salud en general, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poquito de los signos de alarma. Entonces, en primer lugar, los de primer nivel de atención, y bueno, nosotros el año pasado hemos dado unos talleres para el primer nivel, la importancia que tiene. Son varios aspectos donde el primer nivel de atención nos pueden ayudar. En primer lugar, el diagnóstico. Sospechar de la hemofilia
primero en niños, varoncitos, varones, que tengan sangrados poco comunes, ¿no? O abundantes, porque por supuesto de repente un niño se golpea la boquita y puede sangrar, pero normalmente para. Pero si tenemos niños con sangrado excesivo, primero de la nariz, de la boca, cuando, por ejemplo, los cogemos, como hemos dicho, y se aparece un hematoma o una equimosis extensa, o cuando se colocan las vacunas o una inyección intramuscular y se forma un hematoma. Más aún si ya hay una articulación, ya tenemos niños más grandes y viene la mamá, que el niño está llorando porque tiene una articulación, la rodilla, por ejemplo, que está hinchada y con dolor intenso y es un hombrecito y comienza a investigar y tiene esos síntomas de sangrado, entonces primero el signo de alarma, o sea, sospechar de la hemofilia. Entonces el primer nivel de atención nos puede ayudar al diagnóstico. Si es que en sus regiones hay algún centro de tratamiento, como han visto en el slide, entonces inmediatamente derivarlo a esos centros de tratamiento para que ya la sospecha se hagan las pruebas de laboratorio y se pueda llegar al diagnóstico. Entonces, en primer lugar, ¿en qué nos ayudan los de primer nivel? En el diagnóstico, pero en segundo lugar también nos pueden ayudar en el tratamiento, o sea, en los niños que ya tienen hemofilia, tenemos serios problemas en el tratamiento. O sea, tengo niños que, por ejemplo, viven por ventanilla, se tiene que aplicar su factor, se van al centro de salud y la enfermera no quiere aplicarle el tratamiento porque no sabe, dice, no, esto no me corresponde, tengo temor, no sé ni cómo preparar el factor. Entonces, en segundo lugar, nos pueden apoyar los centros porque van a ver ahí, por ejemplo, Iquitos es una zona extensa y de repente tienen un niño que vive pues lejos en un caserío. Entonces, más accesible a que tengamos el centro de salud o la posta, en donde siempre creo que hay una enfermera que pueda ella, primero puedan almacenar el factor también y en segundo lugar puedan apoyar en el tratamiento. Entonces se puede hacer una capacitación en el centro de tratamiento para que vean que no es ningún problema, se puede realizar y apoyen en el tratamiento de los pacientes y que no vengan pues hasta caminando tan lejos para aplicarse su tratamiento. Vienen de ventanilla, tienen que venir acá a la emergencia de pediatría de un hospital para aplicarse su factor y son 2 a 3 veces por semana. Entonces, la segunda sería el tratamiento. Y tercero, el contacto con las familias. Ustedes pueden apoyarnos en la consejería genética, en explicarle qué cosa es la hemofilia, cuáles son las complicaciones y qué no debe hacer si son padres jóvenes, qué es lo que deben tener como signo de alerta. Por ejemplo, si el niño se cae, puede haber una hemorragia intracerebral, si se golpea la cabecita, estar alerta de qué signos, si el niño llora demasiado, entonces, para que inmediatamente sea transferido. Y trabajar con las familias, ¿no? En esa parte de la educación continua que es fundamental. Entonces, el primer nivel de atención nos puede ayudar muchísimo en estos tipos de enfermedades.